¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros en ABC TV. Hoy con una novela de un género pocas veces tratado en Paraguay, el de la fantasía, el rescate de las prisiones, de José Monín, un joven escritor paraguayo. Un reino donde dos hijos del rey son muy diferentes. ¿Qué pasa en ese reino cuando recibe amenazas? Sí, vamos a estar con su autor, con José Monín, de este libro presentado recientemente, El rescate de las prisiones. Y comenzamos como siempre con páginas que me llegaron hondo. Vamos hasta 1999. Yo recuerdo haber leído este libro en aquel entonces. El libro tiene un nombre más que sugerente: Música para corazones incendiados, de A.M. Homes, escritora estadounidense. Trata muy bien el descalabro de una familia y en particular de una pareja. La cosa es así: Paul y Eliane son dos personas, un matrimonio joven, 40 años, dos hijos, viven en una casa confortable en las afueras de una ciudad estadounidense, típica familia de clase media sin problemas. Pero algo pasa dentro de esa familia. Son de esos ríos subterráneos que muestran que hay tremendos conflictos donde en la superficie parece haber paz. Pues bien, es opaca, es espesa, es la angustia del vivir sin sentido en un momento dado. ¿Y qué deciden hacer Paul y Eliane con su casa? La incendian, la queman, esperando luego sacar algún beneficio. Pero no se quema totalmente, sobreviven partes de la casa, entre otras cosas, libros y muebles. Ellos van a un hotel, vuelven, se dedican a vender los restos, lo que quedó de la casa, y pasan a vivir mientras tanto en la casa de unos vecinos. Pero qué vecinos tremendos, en particular una mujer. Hasta ahí les cuento. Trata sobre el paso del amor al aburrimiento, sobre cuando una familia o unas personas se dan cuenta que se hacen la pregunta ¿qué estoy haciendo? Y no tienen respuesta que den sentido a su vida. Música para corazones incendiados, de A.M. Homes, para los que les interesen el buceo en la retorcida psicología humana. De los párrafos a la pantalla. Hay una película que en alguna parte del mundo se llamó Recuerda, película del gran Alfred Hitchcock, el director de obras maestras de la intriga como De entre los muertos, también llamada Vértigo o Psicosis. Y como siempre hacemos nuestro sondeo y la gente lee y recomienda leer. Fíjate en esto. Sí, estoy leyendo. ¿Qué libro, de qué autor y de qué trata? Es el libro Mi lucha de Hitler, pero recién empecé hace unos días. ¿Qué te parece hasta el momento? Y me parece bien, o sea, siempre me gusta todo lo que tenga que ver sobre historia de la Segunda Guerra Mundial, y me gusta saber cómo él pensaba y qué era lo que él creía, por eso hizo todo lo que hizo. George R. Martin, Fuego y Sangre. ¿Puedes contarnos de qué trata? Y trata de la familia Targaryen 300 años antes de la conquista. Es muy compleja, pero los que leen van a estar al tanto de eso, seguro. Y en instantes vamos a viajar a un reino con un monarca sumamente sabio, con dos hijos, pero de repente algo ocurre en ese reino. Es una historia de fantasía, una novela que nos hará volar la imaginación. El rescate de las prisiones, de José Monín. En instantes va a estar con nosotros el mismo José Monín. Y lo prometido, vamos a viajar ahora a un reino de la fantasía. El rescate de las prisiones, de José Monín, su autor, está con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar en tu programa. Decime, ¿se escribe poca literatura de fantasía en Paraguay? Y yo creo que sí. Hace poco también he visto que un compañero lanzó un libro de fantasía. Y creo que ya estamos despertándonos para escribir de ese género, pero la mayor parte se escribe ciencia ficción, lo que más se escribe en Paraguay. ¿Por qué le titulaste El rescate de las prisiones? Y justamente porque el rey es un personaje de un corazón noble, y él fue el causante que trajo la paz a todos los reinos del mundo. Y como había un emperador malvado de las tinieblas, quería volver a renacer y necesitaba reyes de sangre pura, como se dice, para reencarnarse. Y entonces el primer objetivo era el rey Kumi,
que era el padre de San y Crescencio. Y entonces le llegan dos forasteros junto al rey, el rey le atiende y en ese momento desaparece y ahí comienza la misión de ir a rescatar al rey. Por eso se llama el rescate de las prisiones. ¿Y el rey en manos de quién desaparece? De los dos forasteros, de los dos forasteros que son espíritus poseedores de cuerpos. Que representan al mal de alguna manera. Claro, así mismo. Interesante. Y ahí vos diseñás a los dos hijos con características diferentes. ¿Podrías explicarnos lo de los dos hijos? Y bueno, el mayor es un personaje más conservador, que no cree, vamos a decir, en las cosas sobrenaturales. Sin embargo, el menor sí estaba ocultándose, averiguando, tratando de investigar, saber más cosas. Entonces, cuando ocurre esto, hay una disputa entre los dos hermanos. Y el rey, o sea, que Crescencio se queda como rey, agarra, entonces empieza, ¿cómo explicarte exactamente en pocas palabras? A entrar en duda. Entra en duda. Sin embargo, el San, que era el menor, le estaba dirigiendo, que tiene que convocar a los hechiceros, a los magos, a los que practican ocultismo, etcétera, para que sepan dónde fue llevado el rey. Así mismo. ¿Cómo diseñaste la psicología de estos dos hermanos tan distintos uno versus el otro? ¿Cómo definirías a Crescencio y cómo definirías a San? Y bueno, justamente eso estoy poniendo en la segunda parte del libro. Sí, o sea, la segunda parte va a ser más descriptivo, donde justamente va a tratar más sobre la historia del rey, sobre quién realmente es Crescencio y quién realmente es San. Para mí el personaje principal, voy a adelantar, va a ser Crescencio. ¿Por qué Crescencio va a ser? Y porque él está madurando, ya es una persona que supo manejar a su pueblo, pero le faltaba la otra parte, que era creer en los poderes sobrenaturales. Y sin embargo, el rey Kumi, que es el padre, depositó algo en él sin que él sepa. Entonces, en la segunda parte vamos a tocar esos puntos más detallados. ¿Y aquí cómo aparecen Crescencio y San? Y prácticamente en la primera página ya aparecen ellos, porque la idea es rescatar al rey. Los hijos tienen que empezar a crecer, a conocerse a sí mismos, a conocer a su pueblo, lo que es más allá. ¿Y en qué se diferencian sobre todo los dos hijos, Crescencio y San? ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? Y mucha la diferencia. Hay mucha la diferencia en el sentido que San, por ejemplo, es una persona que le gusta más lo fantástico. Y como te dije al principio, Crescencio es más conservador, más callado, más reservado. Pero hay algo que le hinca por dentro, que está así en la duda. Y sin embargo, eso va a ir despertando. Para mí esa es la gran diferencia entre los dos hermanos. Y el mundo del mal que está detrás en esta novela, ¿cómo te imaginaste? Y justamente, vamos a decirle, cuando leía la Biblia. ¿Qué pasó ahí? Y siempre el mal quiere sobrepasar al bien, ¿verdad? Desde allá de la época del Génesis hasta el Apocalipsis muestra eso. O sea, yo leí la Biblia como 3 veces, estudié también teología y me interesó mucho el sistema del mal, cómo opera, cómo se mueve, la ambición, la avaricia, que quiere abarcar todo. De esa parte me nació, porque si pongo directamente infierno en el libro, para mi punto, va a dejar de ser fantasía. Y cuando hablas del mal, ¿cómo te imaginaste a partir de la Biblia? ¿Qué huellas te dejó la Biblia específicamente para imaginarte el mundo del mal? Y algo terrorífico, terrible, totalmente en tinieblas. No es como nosotros muchas veces nos imaginamos, que salir a la calle y está el mal de por medio. No, es mucho más profundo que eso. Para mí la maldad, o ¿cómo se dice?, lo que está descrito dentro del libro del reino de las tinieblas, es que justamente tinieblas, ¿verdad? No, si se corta la luz, vos no me ves, yo no te veo, pero sí nos estamos sintiendo y hablamos y nos escuchamos, ¿verdad?
Bueno, en ese punto yo me refiero de lo que es la tiniebla, ¿verdad? Pero había más cosas que yo saqué del libro, del original saqué. Porque ya iba a dejar también de ser fantasía, por ejemplo, una parte donde se escuchaba que los demonios chupaban la carne del ser humano, rompía su hueso. Entonces ya entran las partes más de terror, eso, que de fantasía. Y ahí tocaste un tema que me decía de paso. Este libro, El rescate de las prisiones, data del año 2008 en realidad. Ahí lo escribiste. ¿Qué pasó entonces? Y no sé cómo explicarte, porque pasó tantas cosas, ¿verdad? Realmente no te puedo decir con exactitud lo que pasó o lo que pasará o cómo nació, ya más o menos ya inqué, vamos a decirle. Claro, pero ¿por qué dejaste sin publicar? Sin publicar. Sí. Y realmente no tenía apoyo económico. No había así, o sea, vos acudías a la editorial y lo primero que te pide es 50% y luego 50% al finalizar, claro, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo yo no tenía un apoyo económico. No podías publicarlo por lo tanto. Claro, no podía publicarlo, pero disfrutaba escribiendo. Pero el libro permaneció así y así lo publicaste en el 2019. No, el libro sufrió variaciones. Por ejemplo, la parte de la ínsula no estaba dentro de la obra. No estaba. Sin embargo, cuando me puse a leer la historia del Quijote, me nació esa idea de la ínsula. Entonces dije, me parece algo tan llamativo y tan auténtico, ¿verdad? Por más que parezca locura. Yo dije, bueno, voy a agarrar esto y voy a poner dentro del libro. Y en homenaje a Sancho, yo hice eso. Y aparte de eso, le puse, ¿cómo se dice? Cosas fantásticas. Porque dentro de la ínsula es todo, está el gobernador, está el así, todo. Y si te preguntara finalmente, ¿cómo vos definirías, para el público que no leyó todavía, cómo definirías vos El rescate de las prisiones? Y una novela para todo público y que realmente es de gustar. Yo así voy a definir, porque si yo le doy un título siendo yo el autor de mi obra, medio que va a ser quisquilloso de mi punto de vista. Por eso muchas veces yo prefiero que lean, o sea, mis lectores me digan, saben que José es aquello. Que va a disfrutarlo, estoy seguro. Gracias, José, muy amable. No, gracias a usted. No se pierdan El rescate de las prisiones, un reino, un monarca, 2 hijos, la fuerza del mal. ¿Y qué ocurre a partir de ahí? Lean El rescate de las prisiones de José Morín. Ya volvemos. Y seguimos con nuestra sección. ¿Qué libros leen y recomiendan leer ustedes mismos? Acá está la respuesta. El psicoanalista de John Katzenbach es un libro sobre el psicoanálisis. Más de psicología. Sí. ¿Solamente para estudiantes sería o puede leer cualquier persona que esté interesada? No, cualquier persona. Es un libro bastante bueno. Un libro religioso. ¿Qué, por ejemplo, de qué específicamente? Y Tu Pasiñé, por ejemplo, es una revista que habla de una alta espiritualidad cristiana católica, ¿verdad? Que es necesario que nuestra gente lean para que pueda un poco tener espiritualidad, porque eso es lo que le hace falta a las personas en este país y en el mundo. Por eso hay tantos conflictos de todo tipo. Y en libros que hicieron historia, Tristana, de Benito Pérez Galdós, novela de 1892. Benito Pérez Galdós está considerado, para que tengan una idea, uno de los más importantes novelistas después de Miguel de Cervantes. Él captó con mucho realismo la sociedad española del siglo XIX. De hecho, esta novela es de 1892, él murió en 1920. ¿Quién era Tristana? Una hermosa joven. Ella es criada por un hombre seductor llamado Don Lope. Pero en ese momento aparece otro hombre, Horacio. Horacio es un artista. Tristana sufre un accidente, aparte de ser huérfana, queda sin una pierna. Y ahí se plantea su propio futuro. Está entre este hombre, Don Lope, por el cual ella no siente mayormente nada,
y Horacio, que es importante para ella. Y lo que plantea de fondo ya en el siglo XIX es, ¿qué pasa con una mujer que no quiere ser ni amante ni esposa, que quiere tener una vida propia? Tristana pasó al cine, les recuerdo, en una excelente película de Luis Buñuel, si quieren encontrarla. Tristana, de Benito Pérez Galdós, 1892, una mujer que quiere ser ella misma. ¿Y qué pasa al final con ella? ¿Y quiénes fueron los primeros inmigrantes judíos en Paraguay? Tenemos ya en Paraguay un museo judío. Concretamente está en Eligio Ayala, Casi, Perú. Preserva reliquias de los primeros inmigrantes judíos del Paraguay y para demostrar en qué se basa su cultura. Museo judío en Paraguay, en Eligio Ayala, Casi, Perú. La cultura judía representa una parte de la población de nuestro país, de aquellos que emigraron durante la Segunda Guerra Mundial en busca de un nuevo comienzo. El Museo Judío es una muestra de cultura traspasada de generación a generación. El museo está dividido en 3 salas: la roja, que está dedicada a la cultura, la religión y la tradición judía, la más antigua de las religiones monoteístas. Entre estas 4 paredes se encuentran objetos relacionados a las festividades y cultos de esta religión, como el kipá y el tefilín. El trabajo que nosotros hacemos es importante porque nosotros le acercamos a todo lo que es el judaísmo, digamos, al pueblo paraguayo. Nosotros recibimos visitas de colegios, de personas de distintas partes del país, incluso vienen gente de afuera que sabe que en Paraguay hay un museo, entonces ellos vienen a visitarnos siempre, o sea, siempre que se enteran que hay un museo. La segunda es la Sala Negra, ambientada con fotografías y representaciones del Holocausto, un pasado oscuro en el que murieron millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los que más visitan es gente de fuera de la comunidad, si bien gente de la comunidad siempre está visitando, pero la mayor cantidad de personas son paraguayos de fuera de la comunidad judía que se acercan para conocer de qué se trata el museo, para conocer nuestro trabajo. Y también recibimos visitas de colegios. Nosotros tenemos actualmente un programa que se llama Educar para Recordar, que es un programa para educarle a los niños y a los jóvenes con el Holocausto, porque sí, como siempre decimos, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces nosotros queremos educarle para que la gente sepa por qué sucedió el Holocausto, cómo sucedió y para que no vuelva a suceder. El Salón Azul está dedicado a la migración judía en Paraguay, documentos de traslado, instrumentos musicales y fotografías. El museo se mantiene de donaciones y las personas que donaron fueron de dentro y fuera de la comunidad judía. Todo lo que hay en el museo es donación y las personas donaron así desde mesas, sillas, instrumentos musicales, como se puede ver, y también la casa fue una donación. Esta casa ya le pertenece al Museo Judío, entonces todo lo que hay acá es donación de distintas personas de dentro y fuera de la comunidad. En el predio, ubicado sobre Eligio Ayala, Casi, Perú, también funciona un salón auditorio y una biblioteca temática, que en conjunto con el museo forman el Centro de Estudio del Holocausto. El museo está abierto de lunes a viernes de 8 a 15 horas con un costo de 10.000 guaraníes para el ingreso por persona. Y para entendernos a nosotros mismos y nuestra historia, el Cavixuí perdido, de una manera muy agradable y accesible para leer parte de lo que fuimos. ¿Dónde está disponible? En Servilibro, en Plaza Uruguaya. Y si yo les digo la lista de Schindler, ustedes van a pensar inmediatamente, aquella película de Steven Spielberg, que por cierto ya la presentamos aquí en nuestro programa Un Mundo Alucinante. La novela es de Thomas Keneally, acuérdense, es un empresario alemán que hace negocios con los nazis, plena Segunda Guerra Mundial, pero que tiene un empleado judío en su empresa y comienza él a observar demasiada brutalidad
en lo que existía en ese momento por parte del nazismo y decide salvar a todos los judíos que pueda de la ciudad donde él habita, donde tiene su empresa. Y a través de eso se hace una lista que, no les voy a decir cómo, Schindler consigue sacarlos del peligro. La lista de Schindler, la novela en que se basó la película de Spielberg de Thomas Keneally, disponible en Literato. Siempre al ser humano le apasiona la lucha entre el bien y el mal. Y en el rescate de las prisiones de José Monín lo que vemos es esto: los emperadores del mal que secuestran a un buen monarca que tiene 2 hijos. Y a partir de ahí se plantea ese tremendo dilema eterno del ser humano: cómo enfrentar al bien con el mal. Nos reencontramos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.